Los momentos que Jesús seguramente tenía que vivir creciendo en gracia. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, Señor. Gracias. Es sorprendente la vida de Jesús, porque Él no nace teniendo conciencia desde niño que es Dios. Él va a crecer en gracia, ¿verdad? En estatura y en sabiduría como todo niño. Yo quiero que usted y yo entremos en el ámbito de la escena y, si es posible, miremos a Jesús desde el punto de vista nuestro. Que cuando Él nace hay un padre llamado José. Y seguramente José lo amaba tanto como que era de la misma sangre. Pero ¿en qué momento él comienza a darse cuenta que José no es su padre? ¿En qué momento y qué condición interior comienza a vivir como una transformación, una metamorfosis de la realidad de lo que él es? ¿En qué momento él puede encontrar de que aquel que es su papá no es su papá? Cuán compleja la vida, podemos decir, emocional de Jesús, que él es criado por alguien que lo toma como papá, pero en un momento dado él tiene que darse cuenta que ese no es su papá. ¿Y en qué momento de su adolescencia y su niñez él puede identificarse? ¿Quién es José? Hasta hoy era mi padre, pero a partir de hoy estoy viviendo emocionalmente algo que me desvincula de él. Y no es un mal hombre. Todo lo contrario, hasta cumple la función de un padre por lo que vemos en la Biblia. ¿Y en qué momento él comienza a tener destellos espirituales de que hay otro padre?
Mire, a Dios no se lo miraba como Padre, se lo miraba como Jehová, se lo miraba como el nombre de la acción que Él tuviera. Conforme lo que Él accionaba era el nombre que se le ponía. Pero Jesús tenía que revelar al Padre, pero primero el Padre se le tenía que revelar a Él. Y Él poder entender esta condición social en su propia vida. Y yo me imagino que Él tendría algunos destellos, como a veces nosotros tenemos, como que algo, me doy cuenta de algo, pero no sé si será así. ¿Cómo estarán sus dudas? Hay algo que me atrae para llevarme al monte. Y no sé qué voy a buscar a ese monte. ¿Por qué no voy al templo? Si es Dios, ¿por qué lo busco en el monte? Un niño de 12 años recién podía entrar al templo. Cuando cumple los 12 años, tendiendo un desborde emocional sin saber con quién hablarlo. Probablemente, ¿quién me va a entender lo que estoy viviendo? Me aparecen imágenes que José no es mi padre. Pero ¿cómo voy a decir esto? Si digo esto van a pensar que mi madre cometió adulterio. ¿Y cuánta ofensa le voy a dar a José si yo saco esto a luz? ¿Y quién me da una seguridad de que él no es mi padre? ¿Cuánta crisis interna viviendo? ¿Qué situación? Dice que mientras él crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia. Quiere decir que él no tenía todo el conocimiento. El conocimiento se le iba añadido a su vida de paso a paso. No podía anticiparse absolutamente a nada. Tendría algunos destellos donde el Espíritu Santo lo haría hablar, pero cuando volvía a su naturaleza humana, quizás él diga, como decimos a veces nosotros, que te toma el Espíritu y vos hablas una palabra y después dices, ¿qué dije? ¿Cómo dije eso yo? Y dije una palabra que salió como fuera de lo natural. Tuve una palabra profética, tuve una palabra para alguien. Y cuando estoy en el hombre natural digo, ¿qué dije? ¿Cómo iba madurando esta idea de que tenía que cambiar de padre? ¿Y quién podría confirmarle o traerle la verdadera noticia? ¿Se animaría él a hablar con su mamá? Dice que María guardaba todo esto en su corazón. Quiere decir que no lo habló con él. Me he preguntado, María quizás le contó todo. Y aquí la Biblia dice que María guardaba todo esto en su corazón. Quiere decir que él tenía que recibir por su propia revelación. Porque era Dios quien debería revelarle qué función era ese ser superior para esa vida. Él no nos trajo a Dios, nos trajo al Padre. En la persona de Jesús se hace presente la palabra Padre. Él va a constituir el Padre nuestro, una oración modelo que nunca antes alguien había podido formar. Porque en Él tenía que haber un vínculo muy especial con este ser superior, que al principio era Dios y después se transformó en Padre. Y me imagino bajo el llamado
Porque él viviría cosas espirituales como vive usted cuando Dios lo llama, cuando Dios lo toca, cuando Dios le habla, cuando Dios le hace sentir un fuego ministerial. Yo me imagino a él. ¿Y sabe cómo me lo imagino? Yendo a los 12 años, viniendo desde Galilea hacia el sur, con toda la compañía, que dice que en ese entonces las fiestas se formaban miles o millones de personas que venían a hacerlas enramadas para celebrar las fiestas. Esas fiestas no eran de un día ni de dos, eran de 7 y 7 fiestas especiales. Y me imagino el corazón de Jesús con un llamado firme, con un fuego adentro, pero todavía no había entrado al templo por primera vez. Y lo veo, en mi imaginación lo veo a Jesús viniendo por el camino, pasando por Samaria. Y entre mirtos y árboles y verdes y cuantas otras plantas, verdor por el camino, con toda la compañía cantando y otros celebrando. Pero en su interior yo tengo que descubrir mi identidad. Yo tengo que encontrar, porque tengo un fuego adentro que no lo puedo compartir con nadie, algo que me revele quién soy, por qué nací y por qué desde estos días pasados siento como que José no es mi padre. Y él diría: cuánto dolor le causaré a José, que ya no lo siento como mi papá. Y seguramente diría: no le voy a decir ni una palabra. Porque él me cuidó, aun cuando Herodes quiso quitarme la vida. Él salió para Egipto y él ha estado al lado nuestro todo el tiempo. Y ha velado por nuestras vidas y por mi vida. ¿Cómo estaría el corazón de Jesús pensando: cómo voy a traicionar a este bello hombre? ¿Cuántas cosas dentro de un muchachito? Interrogantes, signos de preguntas. ¿Y cuánta expectativa decir, cuando ya estarían al borde del camino, como habla el Salmo, ¿no? Que lo ven a Jerusalén desde la montaña y descendiendo y cantando: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Seguramente toda la multitud entraría descendiendo hacia Jerusalén, entonando este salmo tan glorioso, y él lleno de esta gracia de Dios adentro y diciendo: quizás Dios tenga una respuesta para mí en el templo. Porque hay algo que me ha llevado al monte, pero soy un niño y probablemente no se animó a dejar la casa e ir al monte. Pero probablemente Dios se me revele en algo. Y como todo niño que tiene un fuego de un llamado, seguramente sus ojos estarían desorbitados dentro de lo que es el proceso de las ceremonias en el templo. ¿Qué atracción tendría este muchachito poder ver al sacerdote que cortaba la cabeza del cordero y la sangre corría? Quizás un golpe estremecido dentro de él, aunque él no podría razonar, él sabe que algo así le va a pasar. Pero no lo sabe su mente.
lo sabe su espíritu. Y probablemente en el proceso habría muchos hombres allí, viendo el patio exterior y viendo corderos morir, sangre derramarse. Y probablemente si era un turno para pasar, él se quedaría allí absorto. ¿Por qué me llama tanto la atención el derramamiento de sangre? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo el sacerdote y el cordero? Y muchos dirán, pibe, correte un poco, correte. Déjanos pasar. Y el detenido, porque una sensación no revelada a la mente es que hay algo que lo atrapaba. Y él diría, ¿por qué mueren tantos corderos? Y quizás en su interior diría, si con uno solo debe alcanzar. Se habla que en algunos de los procesos morían 7,000, 8,000 o 10,000 corderos. Y no crea que el olor de la sangre era muy grato, sería nauseabunda. Y probablemente él allí, absorto, posicionado, tomado por todo lo que significaría eso y tantos interrogantes. Para muchos era un paso, pero para él no lo era. Y me imagino que en su interior, mientras duraban los días de la fiesta, algo espiritual se gestaba en su vida. Y algunos destellos de que este Dios quería ser padre. No quiere ser el dueño de la creación, quiere ser el padre de cada una de sus criaturas. Pero ¿por qué quiere comenzar conmigo cuando ya hay muchos hombres y mujeres que existieron antes de mí? La misma sustancia que había en el muchacho es la misma sustancia que había en el padre. Entonces su atracción era de la sustancia, la esencia. Algo me tira y no entiendo qué, pero es la misma esencia. Y me imagino que por eso se quedó absorto en el templo. Por eso sus padres lo perdieron de vista. Por eso sus padres, y me imagino un niño de 12 años, no tendría la vianda. No le importó la vianda. No le importó la comida. No le importó absolutamente nada de lo que sus padres traían como sustento para su vida. Él quería comer de otra comida, como le dijo a la mujer, a los discípulos con la mujer samaritana. Yo tengo otra comida. Yo tengo otra cosa. No sé dónde durmió esos 3 días, pero probablemente en la puerta del templo, si es que lo cerraban a medianoche. Y me imagino que apenas abrirían el templo, estaría adentro. Y tendría tantos interrogantes que consultaría a los sacerdotes, a los doctores de la ley, a ver si ellos le pueden ayudar a revelar. Pero sus preguntas no eran confesiones. Él no fue a decirle, mire, me pasa esto, esto y esto, ustedes pueden ayudarme. No, él hacía preguntas para ver si en la respuesta encontraba un atisbo de lo que él estaba viviendo. Emociones como desencontradas. ¿Voy a tener 2 padres? Preguntando y aún discutiendo con los doctores de la ley.
Me imagino que le habrá dicho, ¿por qué matan tantos corderos? ¿No es suficiente con uno? ¿Para que el Altísimo está pensando en uno? Y no tendrían los doctores de la ley respuesta a sus preguntas. Quizás digan, ¿qué niño osado? Pero él en sus preguntas buscaba respuestas que pudieran satisfacer sus interrogantes. Y sus interrogantes no fueron aclarados por su madre. Porque vino su madre y dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Entonces algo se salta de él, dice, en los negocios de mi padre me es menester estar. Parece una contradicción. Tienes un padre que te está buscando y tú dices, estás metido en los negocios del otro padre. Ni aún su madre le estaba ayudando a darse cuenta cómo y de qué manera ese fuego, si le quiere llamar confusión, o esa atracción, o esa figura, y quizás en su mente, cada vez que pensaba en Dios, aparecía la palabra papá. Papá. Esta misma sensación él tiene más adelante cuando a través de Pablo dice, Abba Padre, papito querido, estoy entendiendo de a poco mi identidad. Cuán tristes algunas personas que no saben quiénes son sus padres o que no saben quién es su padre. Y dentro de ello hay una búsqueda. Y hasta que no dan con su padre y no encuentran sus raíces, en el fondo de su ser hay algo que se llama vacío. Hay algo sin completar. Y yo sé que algunos de ustedes lo han vivido. No les han dicho quién era su papá. Y aunque uno la vida la sigue viviendo, pero ese interrogante es parte de la complejidad que podemos vivir. Y hasta que no damos con esas personas, mamá o papá, no estamos completos. Y si eso nos pasa con nuestros padres naturales, ¿qué de aquel que él está en un cuerpo humano, pero su padre es el Dios eterno? Yo creo que la primera vez que se le cruzó el pensamiento y él dijo, es una osadía pensar esto. No soy digno de pensar. ¿Cómo voy a pensar que soy hijo de Dios? Soy un humano. ¿Cómo se fue plasmando en el corazón de Jesús? Para luego soltarlo y decirle, mi padre y yo. Y sabía que al decir mi padre, tenía un juicio sobre su cabeza. Tenía una sentencia sobre su cabeza. Se ha hecho igual a Dios.
puede ser. ¿Cuánto de las ceremonias de ese año del templo lo habían atrapado? Porque si su corazón o su forma más profunda, que sería el infraconsciente, tendría una conexión con el Espíritu del Padre, aunque no pasara por su consciente, todas las cosas que tienen que ver con su Padre serían una especie de atracción sin encontrar razón. Entrar al templo y decir, esta es la casa de mi Padre. Y es la casa que después purificó agarrando el látigo y dando vuelta a las mesas de los cambistas y echando afuera aquellos. Dijo, ustedes han hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones. En el libro de San Juan, él usa tanto la palabra Padre, que es tremendamente y especialmente en el capítulo 14 él habla, Jesús, el camino al Padre. Cuando él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo está diciendo pensando en el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo su caminar tenía que ver con el Padre. Nada hago por mí mismo, solo lo que el Padre dice. En el capítulo 14 hay los primeros 14 versículos, 14 veces está la palabra Padre. Él vino a resaltar esta figura paterna en la humanidad, para que la humanidad se sienta más en familia con Dios. Porque en la antigüedad Dios estaba allí arriba y era Dios. Pero Jesús trajo la imagen del Padre para que nosotros nos sintiéramos amados, cobijados y puestos en la familia de nuestro Padre. Yo y mi Padre vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. Oh, mi Padre y yo. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y también aún mayores hará, porque yo voy a donde al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará al Consolador. Y él habla del Padre. En una forma tan gloriosa. Y me hago el interrogante, ¿cuándo se confirmó? ¿En qué momento él recibió confirmación? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué encuentro espiritual tuvo? ¿Qué momento de gloria? ¿Qué posesión de su vida? Donde fue convencido en su mente natural y en su mente espiritual y en su mente intelectual de que él era el Hijo del Dios viviente y que había venido a cumplir un propósito, exaltar al Padre. Y para que el mundo dejara de pensar en Dios y pensara en un Padre. ¡Qué figura! Y todo lo hizo para exaltar el nombre del Padre. Y a Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria. Nosotros lo pensamos fácil, hermanos.
Pero él lo iba recibiendo en pequeñas dosis, la revelación. Nadie le había hablado a él de ser un cordero hasta que no apareció Juan y dijo: he allí el Cordero de Dios. Nadie le habló de muerte hasta que Juan dijo: el Cordero de Dios. Nadie le dijo que él era el Cordero que podía quitar los pecados hasta que Juan lo anunció. Cada paso de Jesús era anunciado. Y aunque él lo toma a Juan como un líder sobre él mismo, porque él va a bautizarse con Juan, no entiende cuando Juan dice: yo no soy digno de desatar la correa en su calzado, y es menester que yo mengue, pero que él crezca. Y él se sorprende de esas palabras. Y cuando es bautizado por Juan, que él cree que es su líder, y que junto con Juan van a hacer el ministerio, y que Juan sería el que le revelaría más cosas, hay una voz del cielo saliendo del agua: este es mi Hijo amado, aleluya. A él oíd. Paso a paso, entendiendo la revelación. Así hace Dios con su Espíritu en tu vida y en mi vida. Tú no entiendes el ministerio, tú no entiendes la espiritualidad profunda, pero Dios tiene una revelación paso a paso, a medida que vas creciendo en estatura, vas creciendo en gracia, vas creciendo en revelación y en conocimiento. Nada es anticipado. Por eso, si has comenzado con la revelación de la salvación, tienes que continuar, porque el Padre tiene mayores cosas para mostrarte, para darte, para revelarte, porque ya le reveló al Hijo y ahora te quiere revelar a ti conceptos de lo que Él tiene preparado para tu vida, ministerios tremendos bajo la gracia y la unción del Espíritu. Él va a traer en revelación para este tiempo. ¡Padre! No pienses que vas a quedar allí estacionado. Cada paso será una revelación nueva. Cada paso de Jesús, Él salía expectante. Él se manejó por revelación diaria, por circunstancia y por crisis. Esas son las cosas que lo hablaban a Él. Él sabía que el Padre tenía cada día para Él algo nuevo, pero nunca el Padre se levantaba a la mañana y le decía: mira, hijo, mañana, cuando estés navegando sobre el mar de Galilea, el mar se va a enfurecer. Y cuando llegues al otro lado, o vos te vas a levantar y vas a reprender el mar. Nunca. Y cuando llegues al otro lado te va a salir un endemoniado. No te hagas problema por reprenderlo y ya está. No era así la cosa. Él tenía que ver en cada circunstancia al Padre. El Padre preparó el viento, permitió el viento. Por eso en cada circunstancia tenés que buscar al Padre. Cuando vos estás en el Padre, vas a dormir mientras otros tiemblan y tienen miedo. Los viejos lobos de mar como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan temblaban porque parece que se hundía la barca, pero Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Donde otros van a temblar, tú como hijo de Dios, con la revelación de Dios, podés dormir. Por eso habla Jesús y el Espíritu Santo de una adopción. Antes no éramos hijos, pero Él nos adoptó en Cristo Jesús. Y te voy a explicar algo que es diferente. El hijo adoptivo tiene más derecho que el hijo natural.
En nuestras leyes, el hijo adoptivo tiene más derecho porque es hijo de elección. Entonces la ley le da mayor derecho al hijo adoptivo que al hijo natural. Porque vos fuiste a buscarlo como padre. No es que se quedó embarazada la mamá y bueno, lo vamos a tener. Vos hiciste una elección de ir a buscarlo. Él no te buscó a vos, él no vino a tu familia. Entonces los derechos de él no los podés desheredar, pero a tu hijo natural sí. Hey. Entonces somos adoptados del Padre, no nos puede desheredar. Él nos adoptó en Cristo Jesús. La herencia del Padre sobre tu vida será firme hasta el fin de tus días. Y aun cuando llegues al cielo. ¿Sabes cómo el hijo adoptivo puede perder la herencia? Que él renuncie. Que tú dejes el camino. Somos adoptados y la única forma de perder la herencia es que yo renuncie a ella. No hay otra forma de perderla. Pero un hijo natural puede ser desheredado. ¿No se alegra usted? ¿No le daría un aplauso a este padre? Quiero decirte algo como un secreto. Él permitió que vos no fueras hijo primero para adoptarte después y honrarte en una forma mayor y darte más derecho. No te quiso tomar como hijo natural, te quiso tomar como hijo adoptivo porque hay mayor beneficio. Diga gloria a Dios, gloria a mi Padre que está sentado en un trono bendito. ¿Quién te va a quitar la herencia? Mandinga. Decime, varón, mujer. Eres heredero y coheredero. Es una palabra compuesta. La herencia tuya más la de Cristo. Mire qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes dicen gracias, Señor, por adoptarme? Gracias, gracias. Y si usted no se siente todavía adoptado por el Señor, yo quiero que se ponga de pie y venga aquí adelante y diga, yo quiero tomar esta adopción. Porque en esta adopción no me van a desheredar nunca. Yo quiero sentirme hija, hijo de mi Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere reafirmar la adopción? Quizá usted está en duda. Dice, Señor, quiero reafirmar la adopción. Y que yo empiece a disfrutar de todo lo que me quieres dar. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.